Buen día a todos, mi nombre es Mariela Narváez, soy profesora e investigadora del Instituto Oceanográfico de Venezuela de la Universidad de Oriente. La siguiente presentación es parte de la clase que dicto a mis estudiantes de pregrado como invitada dentro de la asignatura Ecología Larvaria de Peces. A continuación les mostraré una breve introducción al método de producción diaria de huevos, conocido por sus siglas como MPDH, y que se utiliza para realizar prospección de recursos marinos. El mar y la complejidad con la que se distribuyen las especies marinas dificultan conocer de forma directa el tamaño y la abundancia de las poblaciones. Nosotros no podemos sencillamente saltar al agua y contar con los dedos de las manos el número de peces que hay en el mar. Es en estos casos cuando recurrimos a la prospección de recursos marinos, la cual consiste en realizar una búsqueda sistemática de esos recursos en el mar para estimar la abundancia de sus poblaciones. Todo esto es realizado bajo un diseño experimental cuidadoso y con un tratamiento estadístico específico. Las prospecciones permiten alcanzar varios objetivos primarios. Entre ellos están estudiar cambios en la abundancia y la composición de las especies, evaluar la estructura poblacional, ya sea en términos de talla, edad, sexo, estimar la relación entre el ambiente y la abundancia poblacional, estimar aspectos sobre la dinámica de reclutamiento de la especie e incluso permite generar recomendaciones sobre el manejo de esas poblaciones. De forma secundaria, cuando se realizan prospecciones, se obtienen estimaciones sobre algunos parámetros biológicos e incluso puede determinarse cuál es el hábitat crítico o esencial de una especie. Es importante señalar que no existe una metodología única para realizar las prospecciones. De hecho, existen varios tipos. Entre ellos podemos mencionar el método de área barrida, métodos basados en hidroacústica, métodos de conteo directo, como cuando se hacen censos visuales, y métodos que utilizan al ictioplancton, es decir, huevos y larvas de peces. Este último tipo de prospecciones tiene como objetivos primarios generar estimaciones sobre el reclutamiento y estimar el tamaño del stock desovante o parental. Es importante señalar que el primer objetivo se dificulta debido a la elevada e imprevista mortalidad natural en las etapas de huevos y larvas, especialmente en el caso de especies con huevos pelágicos. Es por ello que actualmente casi todas las prospecciones se enfocan en el segundo objetivo. Adicionalmente, predominan las prospecciones donde se utilizan huevos en lugar de larvas, debido a que los muestreos de larvas deben considerar el efecto de evasión asociado a los calados de plancton. Existen a su vez varios tipos de prospecciones de huevos y larvas que deben escogerse en base a las características reproductivas de la especie. Por ejemplo, si es una especie con huevos no planctónicos, con único desove y fecundidad determinada, se puede aplicar el método de producción anual de larvas. Si se trata de una especie con huevos planctónicos, desoves múltiples y fecundidad anual determinada o indeterminada, entonces podrá utilizarse el método de producción diaria de huevos, es decir, el famoso MPDH, el cual fue diseñado inicialmente para la anchoa en la década de los 80. Luego, en 1986, se utilizó en la sardina del Pacífico y desde 1994 hasta el presente es un método aplicado en más de 20 países alrededor del mundo, como parte de la evaluación de stocks en pesquerías pelágicas del Pacífico, Atlántico y Mar Mediterráneo. Los objetivos de este método son generar series de tiempo de biomasa de stock desovante a ser utilizadas como índice de abundancia relativa dentro de los modelos de evaluación pesquera, estimar la variabilidad a largo plazo de la producción larval y o abundancia de otras especies pelágicas que son objetivos secundarios de la evaluación, estudiar series temporales de parámetros poblacionales y tasas vitales en general con el fin de comprender su relación con las condiciones oceanográficas,
y evaluar la influencia del ambiente sobre el mantenimiento de las poblaciones de peces pelágicos. El MPDH parte de varios supuestos donde se establece lo siguiente. Primero, la especie objetivo es desovante múltiple y sus huevos son pelágicos. Segundo, la frecuencia y tasa de desove de las hembras de la especie objetivo puede ser medida durante el día o periodo del muestreo de plancton, es decir, de los huevos, y durante 1 o 2 días antes del muestreo. Y por último, el área de muestreo incluye toda el área de desove de la especie. En cuanto al diseño, tenemos que el muestreo debe realizarse siguiendo una grilla espacial con separación constante entre las estaciones y puede ser reajustado durante la campaña en campo. Asimismo, los adultos se capturan antes y durante el muestreo. ¿Cuáles son las variables y cuáles son los parámetros que se estiman para realizar un MPDH? En el caso de los juveniles y los adultos son longitud, peso, proporción sexual, madurez, fecundidad y tasas de desove. En los huevos se realiza la identificación taxonómica y de su estadio de desarrollo, se cuentan, en algunos casos se incluye la evaluación de prolarvas y por último se hacen estimaciones de mortalidad asociada a los estadios tempranos de desarrollo. El modelo matemático principal detrás de este método es el que observan en esta diapositiva, donde B es la biomasa desovante, P es el estimado de la producción diaria de huevos, A es el área de distribución de la población, W es el estimado del peso promedio de las hembras, F es el estimado de fecundidad parcial o por tandas, S es el estimado de la fracción desovante promedio por día y R es el estimado de la proporción promedio de hembras con respecto al total de la biomasa desovante. A primera vista, este modelo nos puede parecer muy sencillo. Sin embargo, no es tan simple como parece, puesto que cada uno de los elementos que les mencioné antes provienen de un proceso de estimación que a su vez utiliza otros modelos y submodelos. Por ejemplo, para poder estimar el número total de huevos desovados por día durante la prospección, se utiliza este modelo en el que se requiere conocer el número total de huevos de cada estadio de desarrollo embrionario presentes en el área de la prospección, la duración en días de cada uno de estos estadios, la tasa instantánea de mortalidad diaria de huevos para cada estadio y la edad en días del huevo. Bueno, si es tan complejo, ¿por qué aplicar el MPDH? Porque los datos que se generan con este método presentan las siguientes fortalezas. Es un método que está bien establecido, revisado y es aplicado a nivel mundial. Requiere cruceros de muestreo cortos, en lugar de muestreos que pueden durar años, y estos muestreos generalmente duran entre 2 y 3 semanas y se realizan durante el periodo de desove de la especie. Constituyen una estimación de la biomasa de desovante independiente de la pesquería. Ha proporcionado el índice de abundancia relativa con la serie temporal más larga, hasta la actualidad, para especies tales como la sardina del Pacífico, Sardinops sagax, y la anchoveta peruana, en Graulis rigens. Y por último, es un método que de forma secundaria ha generado series de tiempo de los parámetros de historia de vida de varias especies de peces pelágicos, registrando información valiosa desde la fase de huevo hasta la etapa adulta. Actualmente el MPDH presenta varios retos, tanto en el ámbito de evaluación de recursos pesqueros como en el de la investigación ecológica. En el primer caso podemos mencionar la alta distribución por parches que presentan los huevos pelágicos, las larvas y peces adultos, lo cual dificulta tanto el muestreo como su diseño. Hay dificultad para recolectar muestras de adultos representativas para estimar parámetros de historias de vida.
En pocos años, una fracción significativa de la población puede cambiar sus áreas de desove. Es un método que requiere trabajo intensivo debido a que se necesita identificar a los huevos, a las larvas, asignar los estadios de desarrollo en los huevos, realizar análisis histológicos, determinar edad, entre otros aspectos, y los parámetros críticos para desarrollar las curvas de mortalidad embrionaria aún no han sido actualizados para incluir el efecto de cambios en las condiciones oceanográficas. Con relación a los retos del MPDH dentro de la investigación ecológica, se encuentran el hecho de que históricamente se ha subutilizado, debido a que el manejo de las bases de datos, las cuales resultan ser bastante extensas y complejas, lo realizan investigadores individuales en lugar de emplear una base de datos centralizada que permite el trabajo colaborativo entre especialistas de diversas áreas. Además, existen limitaciones en cuanto a los recursos disponibles para la colecta, procesamiento y gestión de datos, puesto que, como puede verse, es un método bastante costoso. Para concluir la clase, tengo que resaltar que los retos que les mencioné antes podrían hacernos desistir de utilizar el MPDH como método de prospección. Sin embargo, es importante promover su aplicación y facilitar el acceso a los datos que genera. Esto último es lo que permitirá que investigadores de distintas partes del mundo puedan desarrollar modelos ecosistémicos enfocados en generar recomendaciones y planes de manejo que fomenten la preservación y uso sostenible de múltiples recursos marinos. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta pequeña ventana al mundo de las investigaciones marinas y si tienen alguna pregunta o comentario pueden hacerlos en la sección de comentarios de este video a través del correo electrónico que ven acá o pueden contactarme por mis cuentas de Instagram y LinkedIn. Nos vemos en el próximo video.